doctor. Muy buenos días con todos. Abogado Quiroz, por favor, active su cámara. ¿Me escucha, abogado Quiroz? Sí, buenos días. Y a la misma indicación, por favor, no puede desconectarse de la cámara mientras se esté realizando la audiencia. Estamos listos, doctor. Listo, muy buenos días con todos. Previo a declarar instalada la presente diligencia que corresponde a un proceso de suspensión de patria potestad, voy a pedir a la señora secretaría se verifique la integración de este tribunal, así como también la presencia de las partes. Sí, señor juez, tenemos que en la causa, conforme lo dispuesto en providencia de 20 año que decurre, siendo estos el día y hora señalados para la audiencia telemática, el tribunal que la conoce está integrado de la siguiente manera: el doctor Mario, juez ponente, el doctor Darwin y la doctora Nacer, quien actúa mediante acción de personal 0 de 2022 en reemplazo del doctor Carlos. Las partes concurrentes a esta diligencia telemática tenemos que son el demandado y recurrente del señor Giordano, que se encuentra en pantalla asistido de su abogado defensor, el doctor José Javier Quiroz Caiza. La contraparte es la señora Adriana, en pantalla, asistida de su abogado defensor, el doctor. Esas son las partes concurrentes. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez que se verificaba tanto la correcta integración del tribunal, así como también la presencia de las partes y sus defensores técnicos de este tribunal, declara instalada la presente diligencia. Ahora bien, en la primera fase de validez procesal vamos a atender el presente recurso de apelación, pues revisado el escrito de apelación, efectivamente se observa de que en la petición final señala de que se determine la nulidad de la resolución del juez ACU por violación al debido proceso y al derecho a la defensa y se revoque la resolución subida en grado. Así como también en el escrito de apelación se señala asuntos sobre excepciones previas. En tal virtud, en atención a lo indicado, en la primera fase vamos a atender todo lo relativo al presente recurso de apelación, para lo cual doy la palabra a la parte recurrente, al abogado Javier Quiroz, para que efectivamente fundamente su recurso de apelación y trate sobre las excepciones previas planteadas en su impugnación. Muchas gracias, señor juez, por el derecho de palabra. En este ámbito, primeramente, para fines de registro, me presento. Mi nombre es Javier Quiroz, con número de matrícula 10. En este ámbito, concurre esta audiencia de apelación y nulidad de la sentencia emitida con fecha 2 de 4 en representación del señor Giordano en calidad de recurrente de este recurso de apelación y nulidad. En tal virtud, señores jueces, debo de manifestar que la resolución de la cual estamos impugnando y manifestando la nulidad es la resolución emitida con fecha 2 tras 1, en la cual el señor juez Edison determinó y resolvió aceptar la demanda de la señora Adriana. Por tal situación, determinó la suspensión de la patria potestad del señor Giordano y emitió un régimen de visitas que hasta la presente fecha no se ha cumplido. Debo poner en conocimiento de este tribunal, de la Sala Especializada de la Familia, que también hemos presentado un recurso de apelación a las excepciones previas planteadas en el auto interlocutorio determinado por el juez. Por tal situación, no sé por dónde comienzo por Empiece la nulidad. por las excepciones previas. Perfecto. En cuanto a las excepciones previas, señores jueces, he planteado la prevista en el artículo 153, numeral 1 del COGEP, en cuanto a la incompetencia del juzgador. El señor juez Aco, en su resolución, manifiesta y niega la excepción de incompetencia del juzgador con una resolución número 366 del año 2015 del Consejo de la Judicatura, la cual está derogada. ¿Por cuál? Claramente le puedo comentar
que está derogada en base a la resolución número 175/2016 del artículo 5, que está también ya determinada y publicada en el registro oficial. En el artículo 5 de la resolución del Consejo de la Judicatura del 2016, número 175, determina claramente que los jueces que integran la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Rumiñahui y provincia de Pichincha, serán competentes de razón del territorio para el Cantón Rumiñahui y para las parroquias Amaguaña, Conocoto, entre otras. Esto consta en la resolución 890 del 25 de noviembre del 2016. Lógicamente, esto es posterior a la del 2015 que señala el juez en su sentencia, en su resolución. En tal virtud, ¿qué tienen que conocer ustedes? Que en el acto de proposición de suspensión de patria potestad, la actora determina que supuestamente vive en el centro norte de Quito, situación que es falsa, porque en el estudio psicosocial claramente se puede comprobar que ella dio otra dirección, la cual es verdadera y ha vivido todo este tiempo. Eso consta en hoja 56, en el cual se determina que ella vive en el barrio. Y como ustedes podrán observar, en nuestro acto de proposición de contestación a la demanda y oposición a esta suspensión de patria potestad, claramente se puede verificar que el demandado vive en la parroquia, recordándoles que en el artículo 1 de la Constitución determina claramente que el Ecuador se tiene que manejar de manera descentralizada. En tal virtud, Quito no es un cantón, es un distrito metropolitano de Quito. Y por tal situación, claramente se maneja de manera descentralizada la competencia y con las resoluciones del Consejo de la Judicatura. En tal virtud, señores jueces, no se puede aplicar lo previsto en el artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué? Por regla general se tiene que demandar en el domicilio del demandado, el cual vive en la parroquia. Y aplicando la competencia concurrente del artículo 10, numeral 10, es decir, ¿dónde vive el titular del derecho? ¿Cuál es el titular del derecho? No es pues la señora, es la niña. Ay no, ¿a quién se pretende privar de su padre? Entonces, en este ámbito, ella vive por tal situación, hay incompetencia del juzgador y el juez no cumplió con lo previsto en el artículo 147 del juzgador, del COJEP, que determinaba que el juez tenía que admitir la demanda cuando claramente es incompetente. Y por tal situación se cumplen los presupuestos del artículo 107, numeral 1, que determina nulidad por falta de competencia del juzgador. Continuando con la segunda excepción previa que se le planteó al señor juez Acuo, se manifestó la excepción previa del artículo 153, numeral 4, que nos habla del error en la proposición de la demanda. En este ámbito, claramente, el señor juez Acuo negó, manifestando que se trata de una suspensión de la patria potestad y no de una privación. En tal situación, se le puso en conocimiento al señor juez que claramente la normativa determinante en este ámbito del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia determina que se necesita, según los presupuestos del artículo 268 y 270, una diligencia preparatoria de investigación policial y social. Y citando la normativa, claramente se manifiesta que si no se presenta este requisito, lógicamente no se han reunido todos los requisitos del acto de proposición y por lo cual es nulo este procedimiento. Esto tiene concordancia con lo previsto en el artículo 76 de las garantías del debido proceso, numeral 3, ya que claramente es el juez el que tiene que garantizar los derechos constitucionales de las partes procesales, y por lo cual se ha violentado el principio de seguridad jurídica. Ahora, eso en cuanto a las excepciones previas. Yéndonos con el facultativo de nulidad, claramente ya una vez que el señor juez determinó de manera arbitraria la validez procesal y claramente manifiesta en su resolución que no ha habido observaciones, situación falsa, porque siempre se le dijo al señor juez que había nulidad de juicio por haber realizado la audiencia con dos vicios de nulidad insubsanables. En la etapa de conciliación, el señor juez, si se puede escuchar en el audio que tantas veces lo solicité y el juez Acuo tantas veces me lo negó porque no quería que se revisen las violaciones al debido proceso, se puede verificar que el señor juez Acuo ya de entrada, sin practicar pruebas, manifiesta cómo va a resolver y dice que va a suspender la patria potestad
porque él tiene una obrilla que no es jurisprudencia, no es doctrina, en la cual manifiesta que su obra se llama Suspensión de la Patria Potestad, resolución o sentencia, y que con ello el señor Burgos tiene que aceptar porque le va a dar un régimen de visitas que él va a cumplir. Esto, señores jueces, se llama prevaricato, porque el juez no puede solventar una decisión sin la práctica de las pruebas. Más aún, en una etapa de conciliación donde tiene que tratar de llegar a un advenimiento entre las partes procesales. Por tal situación, nosotros hemos pedido la declaración jurisdiccional previa por la falta disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que claramente hemos manifestado que el juez ha cometido un error inexcusable dentro de sus actuaciones. Otra violación del derecho a la defensa también se dio en la práctica de la prueba, y específicamente en la práctica de la prueba pericial. ¿Qué pasó, señores jueces? Tan simple. El señor juez Acuo violó el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque tanto la parte actora y la parte demandada solicitaron la intervención de la oficina técnica. Sin embargo, por estrategia jurídica verificar la mala técnica de práctica de prueba de la defensa técnica de la actora, yo desistí de la práctica de la prueba pericial, pero no la parte actora. En tal situación debo de poner en su conocimiento que no se presentaron los señores peritos de la oficina técnica que hicieron el estudio de psicosocial, no se presentaron, a lo que el señor juez manifestó que no era necesario. El artículo 221 del COGEB nos dice claramente que el perito es una persona que por sus conocimientos claramente está avalado para presentar un informe pericial. En este ámbito no se presentó nadie a sustentar el informe de la Oficina Técnica Psicosocial. Como manifesté, el juez dijo que no importa y violentó el principio de contradicción. El artículo 222 nos habla de la declaración del perito. El juez nunca notificó a los peritos porque él manifestó que no era necesario. Y claramente su comparecencia manifestó que no era necesario, porque él ya sabía cómo iba a fallar a favor de Nata. Esto, a pesar que el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 222, manifiesta de manera taxativa que la comparecencia de los peritos es obligatoria, no es un facultativo del juez, es un derecho de las partes, es algo que se tiene que practicar y no lo permitió. ¿Por qué? Porque claramente aquí manifiesta en el inciso 5 que las partes tenemos derecho claramente a considerar, si necesario, interrogar al perito para determinar su imparcialidad, idoneidad sobre el contenido del informe y determinar el principio de contradicción. Y si no existió principio de contradicción, no hay prueba. Por tal situación, claramente ustedes podrán verificar con el informe del contenido del informe pericial, según lo que está a fojas 56 del expediente, consta el informe de la oficina técnica, el cual no cumple pues con lo previsto en el artículo 224 sobre el contenido del informe pericial, el cual nos dice claramente que un informe pericial tiene que reunir unos requisitos mínimos, pero ni eso se cumple. No constan los nombres y apellidos completos de quienes realizaron el informe pericial, nunca los conocimos. ¿Por quién? Por la decisión del juez. No conocemos la profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el informe porque no se presentó nadie a rendir el informe. No consta el número de acreditación, no consta la explicación de los hechos objetos sometidos a análisis, y en este informe, en este documento, en este pseudo documento que el juez permitió que se violente el principio de seguridad jurídica, determinando que la defensa técnica de la parte actora lo practique como que él fuera un perito, constan dos hechos relevantes: que la niña Ainhoa, hija del señor de la parte actora, sufre maltrato físico por parte de la madre, a lo cual el juez nunca hizo nada. Y más aún, consta en esa documentación que no sabemos quién elaboró, que prácticamente se ha violentado el derecho de identidad de la niña, porque la señora está tratando de cambiarle el apellido a favor de uno de sus novios, que no sabemos quién es, pero le está poniendo el nombre de otra persona y pretendiendo quitarle el apellido del padre. Y eso consta en esa documentación y no se dijo nada. Por estas situaciones, claramente, señores jueces, existe nulidad porque se violentó el debido proceso.
por qué las actuaciones del juez Acuo en la práctica de la prueba pericial afectaron el derecho a la defensa del demandado, impidiéndole ejercer el derecho de contradicción. Y lógicamente, si esto plasma el juez Acuo en su resolución, claramente este hierro, este agravio, tiene repercusión directa en la resolución y por lo cual se debe sancionar al juez, tal como lo prevé el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por el error inexcusable y determinar la nulidad de todo lo actuado. Hasta aquí la fundamentación en cuanto a los vicios improcedendo en la primera parte de mi exposición. Devuelvo la palabra. Doctor abogado Andrés López tiene la palabra que se refiera a lo señalado por su colega. Gracias, señor juez presidente, señores jueces, señora jueza, señora secretaria, o la contraparte. Primero me voy a referir a la apelación respecto de las excepciones previas planteadas por la defensa técnica del recurrente. Respecto al vicio de incompetencia, a la excepción previa de incompetencia, debo indicar que se ha sido claro y efectivamente se ha hecho alusión a la resolución 116-2012 y 366-2015, que en ningún momento yo he tenido o ha presentado el señor abogado, que han sido ya deshechas estas resoluciones, ¿sí? Inclusive creo que recién se enteró de estas mismas en la primera audiencia. Respecto a esto, debo indicar que los jueces de familia, de la niñez y adolescencia son competentes todos para conocer este tipo de procedimientos, porque aquí primero prevalece el domicilio de la titular del derecho, que en este caso sería la madre en representación de su hija, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que faculta esta resolución 116-2012 y 366-2015? Que los jueces de las unidades judiciales familiares son competentes en su totalidad para conocer este tipo de juicios. Como se ha planteado en la demanda, la señora Cárdenas vivió temporalmente, inclusive un tiempo en el sector de la Mariscal. No se ha ocultado esto por ningún motivo, e inclusive se ha puesto en la demanda, yo soy quien lo redacté obviamente, que tiene este domicilio temporal. Tanto es así la amplitud de competencia de las unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia, que la demanda es presentada en la Mariscal y por sorteo de ley, al ser competentes, también se derivó a la unidad cuarta de la familia, a Iñaquito. ¿Por qué? Porque también son competentes. Todos los jueces de las unidades judiciales de familia son competentes para conocer este tipo de causas. Queda esto a decisión de la madre, por el mismo tipo que el juez manifestó en primera instancia, el juez Acuo, que es por el tema de la facilidad que tengan de acercamiento, de comparecencia y todo. Porque aquí se debe respetar la comparecencia, la decisión de la madre como titular del derecho de la menor. Entonces, no ha lugar, señores jueces, de estas repetitivas alegaciones sobre incompetencia, ya que el juez Acuo es totalmente competente. Error en la proposición de la demanda. Al parecer seguimos un poco confundidos con que no hay el informe policial y el informe de investigación previa para determinar y reunir los requisitos que se han inventado para este tipo de situaciones. No digo inventado porque en el cuerpo legal, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en ningún momento en la suspensión de la patria potestad manifiesta que tendrá que tenerse dicho informe, porque este informe es usado para cuando hay alguna reinserción del menor por alguna adopción, cuando hay alguna reinserción por algún tipo de desaparición del padre. Ojo, aquí sí tenemos una desaparición del papá, pero es una desaparición voluntaria, porque él ha querido desaparecerse de su hija, no porque le han secuestrado o porque ha desaparecido. Aquí estamos confundidos, porque claro, el señor debe haber manifestado, el señor, me desaparecí de la vida de mi hija y ahora recién que me ponen la demanda, quiero ponerle un juicio de visitas, como el señor lo hizo. Entonces, esa desaparición no es la misma que quiere tratarse de interpretar con los alegatos para justificar este supuesto informe policial que se requiere. En lo personal, en mi experiencia, primera vez que veo que soliciten esto y que aleguen nulidad por este tipo de cosas. Por esto, señores jueces, solicito
que se rechace el recurso de apelación planteado por las excepciones previas, ya que el juez ACU es totalmente competente para conocer este tipo de causas y además no hay ningún error en la proposición de la demanda. Todo se ha cumplido a cabalidad. Respecto a lo manifestado también de que el juez en primera instancia ha cometido prevaricato por sugerir que se concilie entre las partes, en ningún momento le ha instigado, determina que los jueces tienen la obligación de promover la conciliación, sugerir una conciliación, sugerir un método alternativo para solucionar los conflictos. Y en caso de que no se pueda llegar a una conciliación, en ese momento pasará a la siguiente etapa. El juez lo único que ha hecho, después de haber revisado, me imagino, el expediente y ver toda la prueba, ha sugerido, ya que dice que le quiere ver a su hija, supuestamente, y se muere por ver a su hija, y adicional a esto, que no colabora de ninguna manera porque ni siquiera pasa pensiones alimenticias, no, la señora Cadena ni siquiera le ha seguido el juicio, entonces le ha sugerido que aproveche el juicio de suspensión de la patria potestad, que en ningún momento le va a afectar, para que se le fijen las visitas. Le ha sugerido esto. El señor ha dicho que no, el juez le ha explicado el por qué, sí, ha habido inclusive una discusión en la audiencia, ya que evidentemente la contraparte instigó más bien su abogado a que siga otro tipo de juicios. Él sabrá sus motivos y sus razones. Sobre el perito, la comparecencia del perito, recordemos que es una oficina técnica. La oficina técnica son los ojos de los juzgadores. La oficina técnica tiene la potestad de emitir un informe y el juez revisar ese informe para tomar una decisión. No será obligatoria su comparecencia, como lo dice la norma. Entonces, no es que yo me he hecho pasar por perito o yo he hecho las veces de perito, ni absolutamente nada. Simplemente el juez ha usado el informe de la oficina técnica que está en toda su potestad para hacerlo y ha decidido en parte, creería yo, en un 5% o en un 10% a este informe, ya que ha sido más trascendental para el juez el mismo testimonio del padre del hoy demandado para tomar su decisión, ya que el hombre ni siquiera sabe tomar la resolución. Por todo lo que he manifestado, señores jueces, solicito que se rechace la solicitud de la defensa técnica del recurrente, ya que el juez ACU es competente, no hay ningún error en la profesión de la demanda, no ha existido prevaricato y la comparecencia del perito no es necesaria, ya que es de la oficina técnica y tiene la potestad del juez de hacer uso únicamente de su informe. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias. Un llamado de atención al señor a que se concentre en esta diligencia. Se está atendiendo asuntos importantes de su hija. Una vez Sí. hecho este llamado de atención, voy a conceder nuevamente al abogado Quiroz la palabra para que haga su última intervención. Señor juez, la última intervención es de cuándo, a los vicios injudicando de fondo o para hablar sobre Exactamente. la... Sí, exactamente. Tiene derecho a la réplica. En tal virtud, esta es su última intervención. Perfecto, señor juez. Ejerciendo el derecho a la réplica, usted se ha podido determinar claramente que no tienen justificativo para determinar las violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa. No necesito hacer más, todo está claro, todo está en el expediente, todo está en el audio. En cuanto a los vicios injudicando, es bastante llamativo la atención que la defensa técnica de la parte actora de esta suspensión de patria potestad dice que valoró la prueba. Perfecto, veamos qué prueba valoró, porque yo presenté un recurso de apelación por indebida valoración de la prueba, ya que claramente en la motivación que da el juez no existe una coherencia, una concordancia entre lo que él resuelve y las pruebas practicadas dentro de la audiencia. Él determina que como prueba documental, una vez que se objetó de manera técnica las pruebas presentadas por la parte actora, solo le quedó la partida de nacimiento, donde constan los nombres de los padres de la menor de edad, del titular del derecho. ¿Qué prueba con la partida de nacimiento? La legitimación para demandar, nada más. Y la copia de la cédula de la actora, en documento simple. ¿Qué prueba eso? Nada. En cuanto a la prueba testimonial, ninguno de los testigos presentados eran pertinentes, útiles y conducentes, por lo cual no practicaron. Y es más, ni siquiera se presentaron la fecha y hora para determinar la práctica de la prueba testimonial. Solo quedó
la declaración de parte del señor, del demandado, del padre que dijo siempre que siempre ha luchado por verle a su hija, pero la mamá exhibió los números de los teléfonos, todo que mostraban como la mamá le impide ver a la niña, que nunca permitió, y se atreve inclusive a presentar ante una unidad judicial un acto de proposición de suspensión de la patria potestad con una dirección falsa. La defensa técnica de la actora manifiesta que supuestamente era un domicilio temporal, cuando ya vive más de 8 años en la casa de los jueces. Y claramente el señor Giordano manifestó en su declaración de parte todo lo que había hecho por verle a su hija, le ha invitado a mediación, le ha presentado una demanda de régimen de visitas, ha hablado con ella, le ha pasado algún dinerito, pero la señora siempre lo ha menospreciado. ¿Por qué? Por su situación económica, diciéndole que lo que le da no le sirve para nada, que tiene otro novio que le sirve más porque él sí da un dinero, y lo dijo, y dice ahí claramente que hay una persona que le quiere poner el apellido de su hija. Abogado, En tal estamos tratando situación, asuntos de suspensión de patria potestad, limítese a ese contexto. así es, señor juez, pero eso es lo que con lo ¿me Abogado, escuchan? Si ahora sí se le escucha, continúe con su alegación. ¿Con qué prueba el señor juez determinó se salió. la suspensión de la patria potestad? Y más aún, con la práctica de la prueba pericial, porque como se manifestó claramente, los peritos nunca comparecieron, nunca llegaron a cumplir y a exponer los asideros que manifiestan en el informe pericial. Por tal situación, claramente, el juez lo que no determina es el acto de violación al derecho constitucional a la defensa. Y claramente no manifestó nada el señor juez sobre los actos de violencia física que sufre la niña por parte de su madre, cada vez que pregunta por su padre. Y asimismo, de la obstrucción al vínculo parento-filial con la familia del padre de la niña. Claramente, señores jueces, en nuestro acto de proposición en la contestación a la demanda, pruebas que sí se practicaron, se inobservaron los siguientes temas. El señor invitó a mediación a la señora, nunca compareció, se le notificó en 3 ocasiones, nunca compareció. Se presentó una demanda de régimen de visitas, se solicitó el acceso judicial a la prueba, pero el juez nunca hizo un acto tendiente y se le puso en conocimiento que no había llegado las copias certificadas. Por tal situación se presentó un sumario administrativo por retardo injustificado al señor juez Aco, que no entregó la documentación como le correspondía en su momento. Y claramente en este ámbito se le dejó en indefensión en cuanto a la prueba, pero esa prueba llegó posteriormente y está en conocimiento de este tribunal Atken, en el cual se puede verificar que claramente inclusive salió razón de no citación porque la señora actora de esta suspensión de patria potestad pone la dirección falsa, porque como ella bien lo manifestó en la conciliación, que está grabado, ella manifestó que no tiene ningún interés que el padre de la niña, señor Giordano, ejerce la patria potestad, y que esta demanda la había puesto porque únicamente quiere no pedir la autorización cuando decida salir del país, situación que el señor Giordano Burgos nunca le ha impedido. Siempre le ha firmado los documentos para que la niña valga a México a distraerse o salga a sus cuestiones de valer que nunca le han permitido poder acceder a verlas la niña. Tanto así que desde que dio el régimen de visitas del juez Aco, cuando suspendió la patria potestad, existen partes policiales. Me acaban de llegar 2 más, 4 más, en los cuales determina que nunca se cumplió el régimen de visitas. Y más aún, el señor juez Aco manifestó que la señora tenía que ir a terapia psicológica para no maltratar a la niña. No ha ido una sola vez. También se presentó, aparte de las copias certificadas de la demanda de régimen de visitas y de las invitaciones a mediación, se presentó la declaración del señor Giordano, que siempre manifesté, un padre amoroso que siempre quiso ver a su hija, pero siempre fue impedido. Y también se presentó copias certificadas de un proceso que se hizo en la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, en los cuales claramente se muestra que el señor Giordano
de localizar a su hija, prueba que no se tomó en cuenta. En tal situación, señores jueces, ustedes pueden verificar lo que determina el artículo 164 del COGEP, que nos determina claramente que el juez, al momento de resolver, tiene que tomar en cuenta en conjunto todas las la práctica de prueba, pericial, que no existió, documental, que de la parte demandada sí existió, de la parte actual no existió, y testimonial, que solo existió de la parte demandada. En tal situación, existió una indebida valoración de la prueba. Más aún, cuando el señor juez Acuo incumple con el presupuesto de las garantías del debido proceso previstas en el artículo 76 de la Constitución de la República, numeral 7, literal L, que claramente determina que todas las resoluciones de las autoridades deben ser motivadas. No fue motivado, se incumplió con lo que prevé claramente la Corte Constitucional en su resolución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha hablado claramente que todos estos actos realizados por autoridad judicial sin motivación alguna son nulos. Y en este ámbito, al no existir un silogismo jurídico entre la premisa mayor, que es la normativa, invocada por la parte actora y no justificada con un acervo probatorio, no existe, pues, este silogismo jurídico y no se cumple el presupuesto de la causal que han invocado. Por tal situación, señores jueces, no existe el cumplimiento de la motivación cuando la resolución del juez es un copy-paste del punto 5 al número 9, porque no cumple con los presupuestos de la sentencia número 100 y asimismo con la sentencia de la Corte Constitucional número 9 y también con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de noviembre del 2007 en el caso Lapo y Nigües versus Ecuador en su párrafo 107, en el claramente se manifiesta que el presupuesto de motivación debe cumplir estándares mínimos, mínimos que esta resolución no los cumple. Y por tal situación, no existe prueba que determine que se pueda dar la suspensión de la patria potestad. Como petición concreta, señores jueces, solicito que se acepte este recurso de apelación y que se determine la nulidad de todo lo actuado. Y en cuanto a las actuaciones del señor juez Acuo, por haber motivado una resolución con una obra de su autoría que en ningún caso es doctrina, y haber utilizado como conejillo de indias al señor Giordano su teoría, claramente existen los presupuestos de la falta disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y solicito la declaración jurisdiccional previa para el trámite correspondiente de la existencia de error inexcusable. Hasta aquí mi recurso de apelación y nulidad. Muy bien, ahora tiene la palabra el abogado López. Active su micrófono y le recuerdo que es su última intervención también. Gracias, señor juez. Bueno, ¿qué hay que hacer? Alusión a muchas cosas muy concretas. Primeramente, señores jueces, se ha venido batiendo el abogado de la parte recurrente con que no hay prueba, que la prueba no hay, que se ha hecho una mala valoración, ha llegado al punto de acusar al juez a gritos en la audiencia de que ha prevaricado, etcétera, en su desesperación por conseguir lo que él quiere. Pues no. Se ha respetado todos los elementos que se deben tomar en cuenta, iniciando ¿por qué? Porque se ha hecho inclusive la reunión previa con los familiares de la menor. Los familiares de la menor, así como del padre, de la madre. Esta reunión ha sido realizada de manera privada por el juez y en esta reunión, obviamente, él ha obtenido información muy importante que cabe recalcar, ha sido muy, posiblemente hasta trascendental para solucionar, para llegar a una resolución dentro de este proceso. El señor recurrente habla que no hemos tenido prueba documental, habla de que no me sirve de nada la partida de nacimiento. Qué extraño, la verdad que extraño porque cómo no va a servir un documento que me habilita como legitimado a mi patrocinada para poder intervenir en esta diligencia. La copia de cédula sabemos que no es una prueba documental, sabemos que simplemente es el documento que se presenta para la comparecencia, el documento habilitante para comparecer, entonces estos alegatos, así como todos, se van cayendo ya que es una mala interpretación del señor abogado, como siempre lo hacen todo. Vamos a la mediación.
supuesta mediación que es presentada posterior a esta demanda, que no se ha justificado que haya sido citada como él dice, ¿sí? Para comparecer a esta mediación, de un juicio de visitas planteado luego de que nosotros iniciamos el proceso por suspensión de la patria potestad. Claro, qué conveniente, ha de haber dicho el abogado, metamos de este porque tenemos que demostrar que hay interés. Pero el interés debe demostrarse en todo el trayecto, desde hace más de 2 o 3 años que abandonó el padre a la niña, que en el mismo testimonio manifestó, yo hace más o menos unos 4 años le entregué, creo que $60, me parece que fue que dijo, y desde ahí no le he entregado más, porque no ha podido, porque la señora es violenta. ¿Sí? Se le preguntó si ha seguido alguna denuncia o algo, no, no tiene denuncias de violencia, no tiene nada, absolutamente. Entonces, qué conveniente que después de que se plantea el juicio de suspensión de la patria potestad, el señor plantee una demanda de visitas. Se puede verificar el sistema con la misma prueba adjunta por el señor de la defensa técnica de la parte recurrente, que efectivamente es un mes, me parece que es un mes después de que se plantea la demanda. Entonces, estos alegatos de su preocupación o su ánimo de ser padre amoroso para buscar a su hija son inexistentes, son falsos. Simplemente es una actuación, una actuación, una pantomima nada más para tratar de desvirtuar lo que corresponde a la suspensión de la patria potestad. ¿Por qué se sigue este juicio, señores jueces? ¿Por qué? Porque la niña tiene, sí, efectivamente, clases de ballet, tiene algunos eventos en México, en otros países, y se le ha rogado siempre al señor Burgos que aparte de que no aporta económicamente en nada, no aporta ni un centavo, porque si quisiera haber aportado algo en este trayecto, siendo un padre tan amoroso como manifiesta, yo le sigo un juicio voluntario de alimentos para, de alguna manera, poder aportar económicamente a mi hija. Nosotros mismos hemos solicitado, señores jueces, en la misma audiencia, que una vez que se fije la suspensión de la patria potestad, se fije el juicio de visitas, perdón, el régimen de visitas, pero con acompañamiento de la oficina técnica, y eso es algo que les voy a solicitar aquí, señores jueces, porque yo he sido muy enfático con el juez Daco al solicitar que se haga el acompañamiento de la oficina técnica para que se le haga la reinserción del padre a la menor, ya que efectivamente no se ha podido dar las visitas. ¿Por qué? Porque la niña es aterrada con el señor. No lo conoce, no sabe quién es un desconocido para ella. El señor la primera vez que fue en una moto, la moto aparte de eso se dañó. Después tuvieron que ir a ver a la danza, llamó el abogado prepotentemente y consta en los partes policiales de por esta defensa que amenazó diciendo que él es profesor de YouTube y que él enseña clases de derecho y que que con esas facultades él va a seguirles los juicios correspondientes a los policías. Entonces, siempre ha habido este tipo de amenazas, este tipo de prepotencia por parte de la defensa técnica cuando nosotros mismos hemos solicitado que se haga un acompañamiento por medio de la oficina técnica para que se pueda cumplir el régimen de visitas, para que su padre de alguna manera pueda llegar a su hija. Sin embargo, aquí ha pesado más el tema de la prepotencia y tratar de hacer que se contrate para más juicios. Señores jueces, vuelvo a recalcar, la comparecencia del perito a la oficina técnica no es obligatoria. No es obligatorio, el simple hecho de tener un informe es suficiente para los señores jueces o señoras juezas. ¿Habla de una violencia física? No, habla de un llamado de atención que la señora Adriana, su hija, se le ordenó una asistencia psicológica a la señora por esto, es decir, no ha habido ningún tipo de gravedad, porque la niña no tiene ningún rechazo afectivo hacia su madre, ni ningún temor. Esto no ha resultado, más bien, el rechazo que existe por A o B motivo es hacia su padre, seguramente porque no lo conoce. Sin embargo, para eso es la oficina técnica lo que hemos solicitado, para que haya un acercamiento entre ellos, ¿sí? Volviendo al tema de por qué se solicitaba también la suspensión de la suspensión de la patria potestad, señores jueces, era un suplicio, porque inclusive me consta pedirle un permiso de salida al señor para el país. Siempre voy a consultar con mi abogado y pasaba 1, 2, 3, 4 semanas, y a veces, con suerte, un día antes del viaje le entregaban el permiso de salida, si es que le entregaban. ¿Y qué pasaba con la niña? No sabían si compraron o no los pasajes, qué hacer. Entonces perdía los viajes, perdía su desarrollo educativo, su desarrollo físico. Por este motivo es que hemos solicitado la suspensión de la patria potestad. Trascendental la misma prueba entonces que presentó la parte recurrente,
pues el testimonio del señor Burgos. En su testimonio bajo juramento, él ha manifestado que hace más de 2 años cree que le pasó $60, me parece que era, no recuerdo bien el valor, $60 hace 3 años, una funda de caramelos, porque le encontró de coincidencia en el Triángulo por Navidad, y eso ha sido todo el aporte o el interés de un padre amoroso que ha dado por su hija. Adicional a esto, señores jueces, él mismo ha manifestado que hace mucho tiempo no ve a su hija, pero yo vuelvo y repito, no sé cómo en este tiempo, en este tan preocupado tiempo y este tan amoroso padre, no siguió en ese tiempo el juicio de visitas. No presentó chats donde solicite que quiere ver a su hija. No solicitó chats donde diga, no presentó chats donde diga quiero ir a las competencias de mi hija. Sí le puedes decir al abogado de la parte recurrente, creo que está grabando la... Efectivamente, abogado Quiroz, cierre la llamada, está en audiencia. Gracias, señores jueces. Entonces, bajo juramento ha manifestado que hace más de 2 años no le ha visto a la menor. Aparte que no la ha visto, no ha aportado económicamente, que se justifica con el mismo testimonio, prueba de la parte recurrente, que no hay interés, no hay preocupación, no hay ningún tipo de manutención, no hay ningún tipo de amor como se manifiesta. Simplemente no le ha interesado durante toda la vida de su hija al señor Burgos la nena. Tal es el punto que en el mismo interrogatorio planteado por esta defensa le pregunté, la primera pregunta que le hice, si no me equivoco, por favor dígale al señor juez cuándo es el cumpleaños de su hija. No sabía ni el año, ni el día, ni el mes. Ojo, faltaban 2 días para el cumpleaños de la menor y no supo responder. ¿Sí? Era hasta más fácil que antes de subirse a la silla para el interrogatorio, lea la partida de nacimiento para que aunque sea vaya estudiado y aprenda algo de su hija minutos antes de la audiencia. No lo hizo. Ni siquiera sabe cuándo cumpleaños su hija. Ojalá sepa los nombres. Creo que lo sabe porque están dentro del juicio. Señores jueces, estas artimañas de la defensa técnica de la parte recurrente para tratar de desvirtuar la suspensión de la patria potestad no son válidas. No son válidas porque no se puede presentar prácticamente un mes antes de la audiencia de juicio de la suspensión de la patria potestad juicios inútiles para que se fije visitas. ¿Cuál es el problema que hubo en la audiencia? El juez Acu manifestó, usted le tiene puesto un juicio de visitas a la señora. ¿Por qué no concilian el tema de la suspensión de la patria potestad? Anulan ese juicio para que no tenga que gastar más en juicios y dentro de este mismo se fija un régimen de visitas y así usted puede verle a su hija y adicional a eso ella tiene la facilidad para poder continuar con los trámites de manera personal y sin la presencia suya no va a quitarse el derecho de verle, ni de las visitas, ni que pueda usted pedir que se reactive la patria potestad en un futuro. Simplemente va a ahorrarse otro juicio y se va a poner visitas. No, que no, y que no, y que no, y que siga el juicio, y la defensa técnica le recomendaba que siga el juicio. Como digo yo, tendrá sus motivos. Simplemente creo que incurrió en más gasto de lo que tenía que incurrir. Ha manifestado inclusive el señor Burgos que él está muy preocupado por su hija. Pues dígame si hasta la fecha ha depositado un solo dólar, porque no tenemos ni siquiera puesto juicio de alimentos, señores jueces. No hay ni siquiera un juicio de alimentos puesto por nosotros, ni uno voluntario puesto por él. Es decir, no hay interés, no hay preocupación. Lo único que ha hecho ha sido llamar a amenazar que le va a seguir un juicio a ella, que va a meterles presos a los policías que están actuando a favor de ella. Aquí todo es supuestamente una confabulación en contra del señor defensa técnica para poder lograr la suspensión de la patria potestad. Todos son alegaciones totalmente infundadas y confundidas, porque recordemos, si bien es cierto, la ley nos otorga ciertos derechos y obligaciones, pero aquí no tenemos que por qué aguantar a las defensas técnicas que se encargan de malinterpretar la norma, tratar de hacer ver o inducirles a ustedes a un engaño, de hacer ver la norma de cierta manera cuando no es así. Informes técnicos, informes de policía. Mentira, eso no se usa en este tipo de procesos. Que la comparecencia del perito es obligatoria. No es obligatoria. La norma mismo lo dice, señores jueces. Ustedes, ¿quién más que ustedes para conocer este tipo de situaciones y darse cuenta que todo, absolutamente lo alegado por la defensa técnica del recurrente es totalmente confuso y erróneo? Señores jueces, aquí la norma que prevalece es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Nada más. El COGEP como una norma
sí, que rige para poder regular todos los procedimientos, pero el CONA es la ley principal donde ustedes tendrán que valorar qué se ha hecho o no se ha hecho en este proceso. Adicional a esto, señores jueces, se habla de un error inexcusable por por demora del juez para enviar los oficios. Yo no sé cuál es el fin aquí de hacer daño, de faltar inclusive el respeto a las autoridades, que para mí es muy digno de admirar el realizar obras de arte, de literatura y tratar de sacarlas a relucir en algún momento, porque para eso son. Y hacer comentarios de forma burlesca de esto, que se ha usado al señor Burgos como conejillo de indias. Pues, no, el señor juez ha usado la norma, la ley vigente, ha sacado simplemente a colación que él tiene una obra de literatura que habla de ciertos de estos tipos casos, de este tipo de casos, mas no ha usado la misma para tomar su decisión. Sería absurdo, sería totalmente absurdo. El juez únicamente ha hecho una referencia, ha hecho una alusión, podríamos decir que hasta promocionó su texto, pero no ha hecho uso del mismo para tomar una decisión. No es que yo valoro la prueba, solamente yo me doy cuenta de cómo son las cosas, señores jueces. El señor juez Acuo únicamente se ha dado cuenta con el testimonio del señor Burgos que no sabe nada de su hija, y no porque se la haya privado, sino porque no le ha dado la gana de hacerlo. Simplemente ese es el problema, señores jueces. Nosotros hemos solicitado la suspensión de la patria potestad por la falta de participación, preocupación, amor, cariño, presencia del padre, no por más, la norma rige que son más de 6 meses, hablamos de más de 2 años, y se han cumplido todos los preceptos legales para que esto se le otorgue. Adicional a esto, hemos solicitado, señores jueces, y nos mantenemos en lo mismo, que se mantengan los juicios de visitas, pero algo que sí no estoy de acuerdo con el juez Aco es que no ha solicitado, y por escrito tengo 4 escritos presentados, el acompañamiento. No se ha solicitado el acompañamiento de la oficina técnica para que se haga la reinserción de la figura paternal a la menor, que para mí es muy importante, ya que en este momento el señor es un desconocido. Sí, no sé si paramos la audiencia porque el señor se levantó, creo que está en el trabajo, está atendiendo clientes. Abogado, llámele a su cliente que tome asiento y continúe en la diligencia. Me llama la atención el hecho de que en esta diligencia se les ha llamado tanto al señor Burgos como al abogado la atención y no tienen la actuación que se debería en este tipo de diligencias. Continúa, abogado López, y ya finalice su intervención. Gracias, señor juez. Sí debería observarse lo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial para este tipo de actuaciones, ya que es obligación del abogado instruir a su cliente de cómo debe comportarse en las audiencias, señores jueces. Para terminar, insisto en que se ratifique la sentencia de primera instancia. Insisto, señores jueces, en que se haga una reinserción del padre por medio de la oficina técnica a favor de derechos de la menor que sean respetados. Solicitamos que se haga el acompañamiento de la oficina técnica para que se haga la reinserción de la figura paternal en la menor, y así en un futuro se pueda disfrutar de parte y parte, de padre como madre, pero principalmente la menor, de un régimen de visitas armonioso, fuera de cualquier tipo de adversidad o cualquier tipo de prepotencia o amenazas. Simplemente que el padre vaya a ver a su hija. Es lo que solicitamos, nos mantenemos en la solicitud de la suspensión. Esto lo que puedo manifestar, señores jueces. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Han finalizado las intervenciones de las defensas técnicas. Pregunto a los señores jueces si tienen alguna ampliación o aclaración para las mismas. Doctora Anaceli. No tengo pregunta alguna de mi parte, muy amable, señor juez ponente. Gracias. Doctor. No tengo ninguna pregunta, gracias, señor juez ponente. Listo, de mi parte tampoco. El tribunal se retira momentáneamente para resolver lo que corresponde. Las demás personas manténganse conectadas. Por favor, activen las cámaras. Señor abogado Quiroz.
Señor, active su cámara, por favor, abogado Quiroz. Abogado Quiroz. Señor, por favor, llámele a su abogado para que se conecte, que active la cámara. ¿Me escuchó? Señor, llámele a su abogado para que se conecte. Active su micrófono, no se le escucha. Sí, ya le llamé, pero me dijo que algo le había pasado al teléfono de él, que se le había caído, creo que no vale el video, Que pero se está conecte por escuchando. con la computadora. Y No, está, no tengo. eh, Ahorita traté de llamarle, pero no me responde. la cámara dice que no le funciona, pero sí puede activar el micrófono, abogado Quiroz. Escuché de que sí podía escuchar, pero no puede Confirme, ver. confirme, abogado Quiroz, si puede escucharnos. Entonces hágale un video con una llamada de videoconferencia, por favor, para que se le vea en pantalla a él desde su teléfono. Ya le llamé, pero no me responde. Señora secretaria, usted llámele por teléfono al abogado. Deme, por favor, el teléfono, doctor. No tengo el proceso en la mano para revisarle. Teléfono de piso. Aquí en las hojas membretadas hay un número. A ver. 09. No me contesta, doctor. Señor, insístale a su abogado. Estamos listos para dar la decisión. Ya le llamé, pero no me responde. No sé qué pasaría con el teléfono de él. El tribunal se va a retirar momentáneamente. Manténganse conectadas las demás personas. Por favor, me prestaron un teléfono. Pido disculpas a la sala especializada por esta situación. Ya, doctores, por favor, activen sus cámaras. Ya se conectó el abogado Quiroz. Doctor Aguilar. ¿Qué pasó, abogado Quiroz? ¿Por qué no se conectó? Se me cayó el teléfono, señor juez, porque tenía otra audiencia, pero me prestaron un teléfono. Se rompió la cámara. Ya, estamos listos, doctor. Bueno, vamos a emitir la decisión de manera unánime, la misma que ha sido asumida también. Vamos a señalar en relación al juicio de suspensión de patria potestad presentado por la señora Adriana, madre de la niña Naoi, en contra del señor Giordano. Lo siguiente: se ha revisado detenidamente el proceso, se ha escuchado también los CDs y se ha escuchado las alegaciones dadas por las defensas técnicas, tanto de la parte actora como de la parte demandada y recurrente de la presente acción. Este tribunal, luego de hacer este análisis detallado de las piezas procesales, así como también las alegaciones dadas por las defensas técnicas de las partes procesales, llega a las siguientes conclusiones. En observancia al numeral 1 del artículo 110 y el inciso segundo del artículo 111 del Código Orgánico General de Procesos, corresponde a los tribunales de alzada solamente pronunciarse sobre el fondo de los recursos una vez que haya validado el mismo. Es decir, al amparo del artículo 75, 76 y 82, este tribunal debe garantizar a las partes procesales la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
En tal virtud de la revisión de la causa, se observa que a foja 61 con fecha 28 de noviembre del 2023 a las 14:17, el juez ACU, el doctor Edison Patricio Gualotuña Asimbaya, convoca a las partes procesales a la audiencia única que se desarrollará, se señaló para el día 18 de... En esta providencia, en esta actuación judicial, se determina que el juez de instancia no convocó a la licenciada Miranda Social ni a la doctora Alex para que sustenten su informe que consta fojas 56 a 59. Efectivamente, el día de la audiencia, como no fueron convocadas dichas peritos de la unidad judicial de familia, no se contó con la presencia y el sustento de dichas profesionales. Motivo por el cual, a criterio de este tribunal, se ha inobservado lo previsto en el artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos, que efectivamente señala que es obligación de los peritos comparecer a audiencia para que se sometan al sustento respectivo y también al interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales, lo cual no sucedió en la presente causa. Consiguientemente, ante esta falta de debido proceso y de seguridad jurídica, se ha contravenido con la norma antes citada y nos coloca ante una omisión insalvable. Por lo tal, este tribunal declara la nulidad para que un nuevo juez de la misma unidad judicial vuelva a convocar audiencia. Esta vez convoque a la licenciada Miranda, trabajadora social, y a la doctora Alexandra, psicólogas, para que sustenten su informe. Sobre los demás asuntos relativos al recurso de apelación planteados por la parte demandada y recurrente, este tribunal no puede pronunciarse en este momento. Por lo tanto, en virtud de que se declara la nulidad para que un nuevo juez convoque a una nueva audiencia única. Finalmente, sobre el pedido de declaratoria previa en contra del juez de instancia, este tribunal ha revisado el proceso, así como también las actuaciones del juez inferior, y determina que efectivamente no existen méritos para una sanción contra dicho juzgador, como lo señala el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. No se ha aprobado las alegaciones dadas por la parte recurrente. En tal sentido, no ha lugar la declaratoria previa en contra del juez de instancia. Hasta aquí la decisión de manera oral, debidamente motivada. La misma será despachado a sus casilleros judiciales. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, señores jueces. Gracias a Un todos. buen día a todos. Gracias. Bien. Gracias.